Dios les bendiga, mis hermanos, bienvenidos a este estudio del libro Epístolas de la Prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Este es un libro de texto de estudio independiente que ha sido escrito por Leroy Bartel. Es un placer compartir la enseñanza con ustedes, mis hermanos, y les animo para que se sigan esforzando en aprender más de la palabra del Señor. Recuerda que la manera de sacar el mayor provecho es leyendo también el libro que se titula Epístolas de la Prisión, escrito por Leroy Bartel. Si todavía no lo hace, no olvide suscribirse al canal para que reciba nuevas notificaciones para nuevos videos. Estamos entrando a la unidad número 2 de este libro, hermanos. La unidad número 2 que va a estar abarcando desde el capítulo 5 hasta el capítulo 9. Capítulo 5 hasta el capítulo 9. Esta unidad se va a enfocar en la carta que Pablo le escribió a los Efesios. El título de la unidad es Efesios. Mire, hermano, nos vamos a dar cuenta, ya que entremos capítulo por capítulo, que Efesios nos dice dos cosas. Uno, nos dice qué significa estar en Cristo, y también nos dice cómo debemos mostrarlo cada día en nuestras vidas. La primera mitad de la epístola, desde los capítulos 1 hasta el 3, nos recalca sistemáticamente lo que Cristo ha logrado a través de su muerte, de su sepultura, de su resurrección y de su ascensión. Y subraya lo que son los cristianos y lo que está disponible para ellos en Cristo. Efesios en esta primera parte nos dibuja un cuadro vívido de lo que significa estar perdido y las ricas bendiciones de ser perdonado, restaurado e incluido en Cristo. Ahora, la segunda mitad de la carta, que va desde el capítulo 4 hasta el 6, nos señala el resultado práctico de estar en Cristo. Mire, revela la diferencia que Cristo hace dentro de una iglesia local, dentro de nuestra vida personal y dentro de nuestro hogar. Esto desafía a los creyentes a participar en el conflicto espiritual y asegura la victoria de ellos a través del poder del Espíritu Santo, la armadura completa de Dios y la oración. En esta ocasión empezaremos con el capítulo número 5, que nos va a dar una introducción a Efesios. La introducción a Efesios tiene como base bíblica Efesios capítulo 1 desde el versículo 1 hasta el versículo 23. Les recuerdo, y ahorita se lo recordaré otra vez, tómese un tiempo para leer esa porción para que pueda entender el resto del estudio. Esta carta fue escrita a las iglesias del Valle del Ico en Asia Menor, cerca de Éfeso. Fue escrita para informar a los creyentes de sus bendiciones y de los beneficios que ellos tenían en Cristo. Pablo, hermanos, quería que los creyentes aprovecharan esos privilegios. Él no quería que nadie los intimidara. Él quería que ellos supieran quiénes eran y qué tenían en Cristo. La recompensa para ellos había venido por la muerte, por la sepultura y la resurrección y ascensión de Jesús. Necesitaban darse cuenta de su posesión y de sus privilegios. Pablo comienza esta carta con alabanzas a Dios por toda bendición espiritual en Cristo, y luego cae sobre sus rodillas y pide a Dios que abra los ojos espirituales de los creyentes para que comprendan quiénes eran y qué es lo que tenían en Cristo Jesús. Hermanos, los cristianos hoy en día también necesitamos experimentar esa iluminación. Es trágico no aprovechar esos privilegios. De esa porción bíblica de Efesios capítulo 1 al 23, podemos sacar tres diferentes lecciones, o vamos a encontrar tres diferentes lecciones en nuestro libro de estudio en base de esa porción bíblica. La primera lección se titula Asuntos Introductorios. Lo primero que hacemos es identificar el tema central de Efesios y el versículo que apoya ese tema central también. Pasamos a un punto clave, que es la importancia de esta ciudad de Éfeso. Vamos a estar aprendiendo acerca de ello. Aprenderemos acerca de las circunstancias detrás de Efesios, el propósito de Efesios, de esta carta a los Efesios. Vamos entonces a aprender de los temas cruciales de Efesios, que son 8 temas de esta carta de Efesios, y estaremos hablando de cada uno de ellos. El primero es la provisión de Cristo y la responsabilidad del cristiano. El plan y propósito de Dios, la posición exaltada de Cristo, la posición de los creyentes en Cristo, la dimensión de la salvación, ya pero todavía no, la unidad de los judíos y gentiles en Cristo, la naturaleza de la iglesia, la guerra espiritual. Esos son los temas importantes de esta carta, y los vamos a analizar uno por uno. Y luego lo último de esta lección es pasar al bosquejo de Efesios. Estaremos viendo cómo es que se ha bosquejeado esta carta completa. La siguiente lección, que es la 5.2, alabanzas por toda bendición espiritual en Cristo. Como hemos hecho, o como hicimos con Filemón y Colosenses, nos vamos a ir porción por porción
tomando en cuenta cada uno de los versículos, tratando de ver qué es lo que estaba tratando de compartir, enseñar o decir Pablo también. Comenzamos aquí el capítulo 1, versículo 1 al 14, explicamos cómo es que los creyentes estaban siendo distraídos de la suficiencia de Cristo. El siguiente punto clave que tocaremos es: en Cristo somos un pueblo escogido, en base de Efesios 1:4. Luego veremos que en Cristo tenemos pleno derecho como hijos de Dios, y en Cristo somos redimidos y perdonados. También veremos que en Cristo recibimos una percepción clara del propósito eterno de Dios. Vamos a ver que en Cristo estamos incluidos en el plan de Dios. También veremos que en Cristo somos sellados con el Espíritu Santo. Y con eso cerramos esa lección. La lección 5.3 se titula La oración apostólica de Pablo. Va a abarcar el capítulo 1, verso 15 hasta el 23. Aquí vamos a empezar a explicar la importancia de orar al tratar con problemas dentro de la iglesia. Uno de los puntos claves es: los cristianos necesitan comprender la grandeza de su esperanza. El otro es: los cristianos necesitan darse cuenta de su gloriosa herencia. También los cristianos necesitan experimentar y apropiarse del poder de Dios, y de esa manera cerraremos la lección y todo el capítulo. Pero vamos a dar comienzo, mis hermanos. Les recuerdo que estamos estudiando el capítulo 5 de nuestro libro de estudio, que es Introducción a Efesios, abarcando del capítulo 1, versículo 1 al 23 de la carta a los Efesios, ahí en su Biblia. No olvide tomarse un tiempo y leerlo antes de continuar con el estudio. Vamos a dar comienzo, lección 5.1. Empecemos hablando de algunos asuntos introductorios de esta porción. Muchos eruditos de la Biblia consideran esta carta a los Efesios como un logro literario y teológico. Escrita por el apóstol Pablo, esta es una obra maestra que articula sus distintos temas teológicos. Hay otros que han cuestionado que el apóstol haya escrito en realidad esta epístola y han tratado de disgregarla, alegando que el autor tomó prestado en gran parte de otras fuentes. Y este comentario asume que no existen buenas razones para cuestionar la afirmación de que el apóstol Pablo es el autor. Por ejemplo, tenemos Efesios 1:1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Nada más para leeros una porción del texto. Pablo escribió esta carta desde la prisión, y más probablemente cuando se encontraba en Roma prisionero. Aunque otros lugares han sido sugeridos, la evidencia favorece que fue escrita desde el arresto domiciliario en Roma. Y durante ese tiempo Pablo podía recibir visitas, otros podían ir para satisfacer sus necesidades y podían dedicar tiempo significativo para escribir las epístolas de la prisión. Junto con la epístola a los Romanos, Efesios permanece como una expresión fundamental de la teología paulina. Como palabra de Dios, esta carta ha moldeado las creencias de innumerables cristianos, hermanos. Así como la epístola a los Romanos ha contribuido mucho en favor de nuestra creencia en la justificación por la fe, Efesios ha contribuido a nuestra convicción de que todo lo que el creyente necesita se encuentra en Cristo. De hecho, el tema central de Efesios es que Dios ha provisto por gracia todo lo necesario para una vida eficaz en Cristo, así como lo leemos en Efesios 1:3. Vamos a hablar acerca de la importancia de esta ciudad de Éfeso. Éfeso fue una ciudad importante en el antiguo mundo romano, la ciudad principal de Asia Menor, y se puede comparar a las urbes de Nueva York o de Londres, de París o Tokio en el mundo moderno. Era el centro metropolitano desde el cual Pablo y sus seguidores lograron evangelizar Asia Menor y fundaron iglesias por todo el Valle del Ico. Éfeso era un centro comercial muy importante y estaba ubicado como una intersección de importantes rutas comerciales. Era un centro cultural y religioso del mundo antiguo. El templo pagano dedicado a la diosa romana Diana, o en el griego Artemisa, es una de las maravillas del mundo antiguo, se encontraba allí. Lo leemos en Hechos capítulo 19. Éfeso era una fortaleza pagana, era un crisol de culturas y de ideas dentro del mundo antiguo, hermanos. Ahora, analicemos las circunstancias detrás de esta ciudad. Este comentario está escrito asumiendo que las similitudes entre esta carta y Colosenses indican que Pablo probablemente escribió ambas cartas dentro del mismo marco general de tiempo y de una situación común que las iglesias del Valle del Ico en Asia Menor estaban afrontando. Es muy posible que Epafras, quien fue el pastor fundador de la iglesia de Colosas, llevara a Pablo en prisión un reporte anticipado del bienestar de esa iglesia. Había mucho por lo que los creyentes debían ser elogiados, pero también había noticias peligrosas e inquietantes.
Pablo, con una preocupación apostólica y pastoral, respondió rápidamente con la carta que llamamos Colosenses. No mucho tiempo después, Pablo recibió otros reportes que daban a entender que los problemas de Colosas no estaban limitados nada más a Colosas. Otras iglesias estaban enfrentando problemas muy similares, y en respuesta a esa preocupación extendida, Pablo escribió Efesios. Este punto de vista es reforzado por el hecho de que las palabras en Efeso, en el capítulo 1:1, no se encuentran en varios manuscritos más antiguos. La falta de referencias directas a situaciones particulares y la ausencia de saludos personales señalan la naturaleza general de esta carta. Por tanto, un entendimiento de las circunstancias detrás de Colosenses proporciona un excelente trasfondo para poder interpretar Efesios. Vamos a hablar del propósito de Efesios. Pablo escribió para confrontar los errores que estaban infectando a las iglesias del Valle del Ico, enfatizando temas teológicos significativos para permitirles enfrentar la situación. Tal como lo hizo con los colosenses, Pablo subraya la posición central de Jesucristo y señala los recursos increíbles que cada creyente tiene en Cristo. Pablo expone la naturaleza espiritual y la unidad de la iglesia, acentuando la importancia que los creyentes evidencien su comunión con Cristo en cada área de sus vidas. Pablo les anima en el poder del Espíritu Santo a vestirse de toda la armadura de Dios para resistir los ataques espirituales que enfrentan. Los temas cruciales, hermanos, son 8 temas cruciales de esta carta que Pablo le escribe a los Efesios. El primero de ellos es la provisión de Cristo y la responsabilidad del cristiano. Este tema domina Efesios. Este influye en cómo la epístola está estructurada y toda la lógica de Pablo. A veces se le llama el tema indicativo imperativo. Está basado en 2 modos verbales que Pablo usa a través de la carta. El modo indicativo se usa para describir la realidad o hechos desde una perspectiva objetiva. En Efesios, así como en otras epístolas de Pablo, se usa para describir quién es Cristo, qué ha hecho y todo lo que Dios provee para su pueblo como el resultado de lo que ha hecho. El modo imperativo se usa para ordenar o demandar al pueblo. Pablo usa este modo cuando trata con la responsabilidad de los cristianos a la luz de lo que Cristo ha hecho y lo que todos los creyentes son en él. Los capítulos 1 al 3 enfatizan la provisión de Cristo y la identidad cristiana en él. Los capítulos 4 al 6 enfatizan la responsabilidad cristiana a la luz de quienes somos y qué tenemos en él. Otro de los temas principales de esta carta es el plan y el propósito de Dios. Efesios retrata a Dios cumpliendo su plan para la salvación de la humanidad y la glorificación de Cristo. El pueblo de Dios y la iglesia son parte integral de este plan. Y esto lo vamos a ver más adelante, pero el tercer tema es la posición exaltada de Cristo. Efesios, con una claridad impresionante, retrata a Cristo como todopoderoso. Su poder no tiene límite y su soberanía es universal, hermanos. Cristo ha conquistado y es exaltado sobre todos sus enemigos. Todos los seres espirituales, sean principados o potestades, están derrotados y están bajo su dominio. Cristo traerá todas las cosas, incluyendo la historia en sí, a su consumación. Él es la cabeza de todas las cosas, en particular del cuerpo de Cristo, su iglesia. Y no obstante, esto es presentado en contraste total con el sufrimiento, la pasión y la redención en la cruz. El otro tema de esta carta es la posición de los creyentes en Cristo. La manera favorita de Pablo de retratar a los creyentes en Efesios es al describirles a Cristo. Y esta frase o su equivalente se menciona 34 veces en Efesios. Pablo ve a los cristianos estrechamente identificados con Cristo, tanto personal como colectivamente, y a esta identidad espiritual se la conoce a veces como la unión mística. Nuestra salvación está fundada en Él, nuestro objetivo está arraigado en Él, nuestra culminación está centrada en Él, la profundidad de nuestro compañerismo está fundada en Él, y nuestro futuro, hermanos, está anclado en Él. El otro tema clave de esta carta es la dimensión de la salvación ya, pero todavía no. El autor de Efesios parece enfatizar la dimensión ya de la salvación. Sin embargo, sería un error decir que descuida el todavía no o el futuro, que normalmente se conoce como dimensión escatológica. Y a este énfasis en el ya, en ocasiones se le ha llamado escatología realizada. La salvación y sus beneficios están disponibles en Cristo para quienes los acepten. Se describe a los cristianos como resucitados y exaltados con Cristo. No obstante, esperamos más adelante un futuro maravilloso que se cumple en Él. Otro de los temas de esta carta es la unidad de judíos y gentiles en Cristo. Y aquí Pablo declara que Cristo ha llevado a cabo una reconciliación entre los judíos y los gentiles.
Él ha llevado a cabo esto por medio de su carne, es decir, su muerte en la cruz. Y de hecho, Jesús es presentado como quien ha derribado toda barrera entre creyentes de cualquier pueblo del mundo y ha creado una nueva identidad para cada miembro de la humanidad que por su fe está en Cristo. Y a causa de esto, Pablo frecuentemente recalca el carácter inclusivo y toda la unidad de la iglesia. Todas las personas redimidas, sin importar las diferencias culturales o raciales, tienen igual acceso en Cristo a Dios el Padre. El otro tema es la naturaleza de la iglesia. Efesios tiene mucho que decir sobre la iglesia. La iglesia para Pablo es un organismo, el cuerpo vivo y creciente de Cristo, y no simplemente es una organización o una institución. Hay 3 imágenes de la iglesia, cada una rica en significado. Mire, la primera imagen que presenta Pablo es un edificio o un templo para la familia de Dios. La otra imagen es un cuerpo en crecimiento vitalmente conectado a su cabeza. Y también presenta la imagen de una desposada en íntima sumisión a su esposo. La iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo representándolo y llevando a cabo su ministerio en el poder del Espíritu Santo. A cada miembro de la iglesia se le ha entregado dones espirituales y tiene una contribución que hacer para la salud y el crecimiento del cuerpo. No hay jerarquías, cada miembro es importante. En la iglesia nadie es forastero, foráneo o extranjero. Y el último tema de la carta es la guerra espiritual. Los creyentes del Valle del Ico vivían en una cultura donde las fuerzas espirituales del mal estaban activas y eran reales. Estas fuerzas tenían a los miembros de la iglesia atados, controlados, tiranizados antes de que se convirtieran. Los cultos a Artemisa eran poderosos. El temor a los espíritus malignos seguía afectando a los creyentes. Más que cualquier otra carta, Efesios trata el asunto de la guerra espiritual. Satanás estaba atacando a los creyentes y a la iglesia de Cristo. Para enfrentar la situación, Pablo enfatizó la victoria definitiva y la superioridad de Cristo. Y a través del poder de Dios, la victoria en Cristo, la unidad entre los creyentes y el vestirse de la armadura espiritual, ellos serían capaces de vencer. Lo último que encontramos en esta lección, hermano, es el bosquejo de la carta a los Efesios. La carta a los Efesios, hermanos, se puede dividir en 4 diferentes secciones. La primera sección se comienza con un saludo o saludos cristianos que abarca Efesios 1, versículo 1 al 2. La segunda sección principal es quiénes son los cristianos y qué tienen en Cristo. Esta abarca desde el capítulo 1, verso 3 hasta el capítulo 3, versículo 21. Y hay 6 cosas que podemos encontrar en esa sección principal. Por ejemplo, la alabanza por todas las bendiciones espirituales en Cristo. Luego podemos leer, al leer la carta, vemos que viene una oración apostólica empezada a la luz de estas bendiciones. Luego, Pablo habla de la salvación de Dios por gracia antes y después, esto en el capítulo 2 ya. En el capítulo 3 vemos el ministerio de Cristo. También ahí mismo en ese capítulo vemos una oración apostólica final y luego la doxología a la luz de quién es Cristo y lo que ha llevado a cabo. La tercera sección principal de la carta es lo que Dios desea, Cristo plenamente expresado en los variados contextos de la vida. Aquí podemos encontrar 4 diferentes subtemas, empezando con Cristo plenamente expresado en la iglesia local, Cristo plenamente expresado en la vida personal del cristiano, Cristo plenamente expresado en nuestros hogares y finalmente un encargo final a los cristianos para que se involucren en la guerra espiritual. En la última sección importante nada más son comentarios finales y bendiciones, esto ya en Efesios 6, 21 al 24. Y con este bosquejo de la carta a los Efesios cerramos o terminamos la lección 5.1, asuntos introductorios. Si necesita una pausa, este sería un buen momento para pausar, mis hermanos. De otra manera, pues vamos a estar dando comienzo a la lección 5.2, alabanzas por toda bendición espiritual en Cristo. Y esto será en base de los primeros 14 versículos de la carta a los Efesios. Efesios 1, del 1 al 14. ¿Ha conocido alguna vez a alguien que siempre quiere algo nuevo o diferente, a pesar de que su vida está llena de muchas cosas que ni siquiera ha usado? Esa actitud conduce al descontento y pobreza en el medio de la abundancia. En la vida cristiana es posible que suceda esto también. Hay algunos cristianos que continuamente buscan experiencias espirituales más profundas o elevadas, mientras pasan por alto o minimizan lo que ya está disponible en Cristo. Lo trágico es que en esta búsqueda ellos pierden de vista la suficiencia de Cristo, desarrollando un orgullo espiritual y llegando a ser susceptibles a enseñanzas engañosas. Y esto es lo que estaba pasando en las iglesias del Valle del Ico cerca de Éfeso.
Pablo tiene un antídoto para este problema. Él proclama gozoso: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí, hermanos, Pablo usa una veraca o una forma poética de bendecir a Dios usada en la adoración en la sinagoga judía. La garantía que Pablo ofrece está basada en la misma fuente que señala en la epístola a los Filipenses, cuando dice en Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todas las bendiciones abundantes de la vida cristiana vienen a través de Cristo, de la ilimitada casa de tesoros de Dios. Pablo enumera 6 bendiciones espirituales que son representativas del ilimitado tesoro de Dios en Cristo. Pablo sigue un patrón similar cada vez que enumera estas bendiciones. Primero, él identifica la bendición en Cristo, luego señala cómo la bendición llega a los creyentes y por último, él revela el propósito de la bendición. Recuérdese ese patrón mientras vamos a repasar cada uno de las 6 bendiciones. La primera de esas bendiciones, de esas 6 bendiciones que menciona Pablo, está en Efesios 1:4. Dice que en Cristo somos un pueblo escogido. La bendición es que los creyentes, muchos de los cuales eran gentiles, fueron escogidos o elegidos por Dios, tal como Israel fue escogido. De hecho, la palabra griega que Pablo usa para describir el escogimiento de los cristianos en Efesios es la misma que se usa en la Septuaginta o en la versión del Antiguo Testamento en griego, cuando se escribe acerca del escogimiento de Israel por parte de Dios. La esfera de escogimiento de los creyentes fue en Cristo, y también el propósito de su escogimiento fue que ellos pudieran reflejar el carácter de Dios en su vida diaria. Esto es, que ellos pudieran ser irreprochables. ¿Ha sido usted alguna vez el último en ser escogido para formar algún equipo, hermano? Entonces usted sabe el dolor que el rechazo puede causar, pero Dios le ha escogido a usted en Cristo como suyo. La segunda de las bendiciones que menciona Pablo es que en Cristo tenemos pleno derecho como hijos de Dios. Esto en base de Efesios 1, versos 5 al 6. La bendición es que Dios determinó de antemano que esta numerosa congregación de gentiles fuera adoptada como sus hijos. La adopción en el mundo antiguo era usada en un sentido más amplio de lo que nosotros conocemos. Los esclavos podían ser adoptados. La adopción se refiere al proceso legal a través del cual una persona integra a otra persona a su familia, dándole a esta última la posición y todos los privilegios de un hijo o hija biológica. Hermanos, literalmente significa reconocer como un hijo. Pablo dice que la adopción de los creyentes viene a través de Jesucristo. Y el propósito de Dios fue convertir a los creyentes en sus hijos e hijas, porque Él ama a toda la humanidad. Y Dios alegra con cada adopción en la familia de Dios. Un hijo tiene ciertos privilegios. Los padres sabios, sin embargo, saben cuándo deberían recibir su herencia total. Dios, en su amor, ha asegurado ya nuestra herencia. Estamos predestinados a recibirla en Cristo Jesús. Y de hecho disfrutamos mucho de sus beneficios ahora mismo. Otra de las bendiciones que menciona Pablo es que en Cristo somos redimidos y perdonados. Esto en Efesios 1 del 7 al 8. La bendición de la redención tiene que ver con la compra de esclavos y prisioneros con el propósito de dejarlos en libertad. Antes de que nosotros encontráramos libertad en Cristo, éramos esclavos del pecado y de nosotros mismos. Nuestra redención, hermanos, fue costosa. Le costó a Jesús su vida. El perdón es el resultado de la redención. La construcción gramatical griega del versículo 7 enseña que estos dos aspectos, tanto redención y perdón, están en yuxtaposición, que es poner una palabra junto a la otra, así la segunda palabra explica la primera, y estas dos palabras están en yuxtaposición entre sí. La redención resulta en perdón y nos conduce para alcanzarlo. Y como ya se dijo antes, todas estas bendiciones están en Cristo. El precio por la redención ha sido pagado a través de su sangre. Las riquezas abundantes de la gracia de Dios determinan el grado de su sacrificio. Y las palabras en toda la sabiduría e inteligencia del versículo 8, capítulo 1:8 de Efesios, nos indican que Dios no proporciona esta bendición indiscriminadamente. Él sabía lo que hacía y lo consideró una inversión sabia de su abundante gracia. Muchos de nosotros no tenemos ni idea de lo que sería ser un esclavo en sujeción, sin derechos, sin identidad, forzados a duros trabajos, sujeto a trato cruel y sin esperanza. Aún así, el pecado y Satanás esclavizan a millones con los mismos resultados. Jesús nos redime, Él nos liberta, Él nos perdona, hermanos. ¡Qué bendición! ¡Qué buenas noticias hemos nosotros recibido!
Otra de las promesas, bendiciones que Pablo menciona es que en Cristo recibimos una percepción clara del propósito eterno de Dios. Esto en Efesios 1, del 9 al 10. Y es una bendición para los cristianos el hecho de que Dios revela el misterio de su voluntad o su plan eterno a su pueblo. Dios reveló su plan ¿a través de quién? A través de su Hijo Jesús. Su propósito final es reunir todas las cosas en Cristo. En la época de Pablo, los seguidores de las religiones de misterios procuraban diligentemente descubrir el principio unificador del cosmos. Pablo declara que Jesús es el principio unificador del universo y que el creyente más sencillo tiene acceso a él. Al fin de los tiempos, Cristo será reconocido como la suma total de todas las cosas. Muchas personas luchan como ratones en un laberinto, gastan todos sus esfuerzos, su energía, su ingenio tratando de encontrar sentido a la vida. Sus esfuerzos demuestran ser en vano. Dios envió a su Hijo para restaurar la vida a los que se supone que debe ser la comunión de Dios con su pueblo y la hermandad de los integrantes de su pueblo entre sí. Jesús da propósito a la vida. Es la clave que hace que todo tenga sentido. La otra bendición que Pablo menciona es que en Cristo estamos incluidos en el plan de Dios. Esto en Efesios 1, 11 al 13. Los creyentes judíos, como vemos en el verso 12, cuando leemos nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, los creyentes judíos junto con los creyentes gentiles, ya que leemos también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, estamos incluidos en Cristo. Los dos grupos fuimos predestinados de acuerdo al plan de Dios. Todas las barreras son derribadas y los judíos gentiles vienen a ser un solo cuerpo. Y los judíos y gentiles, hermanos, vienen a ser un solo cuerpo en Cristo Jesús. La bendición viene a través del cumplimiento de la voluntad de Dios en Cristo. El propósito de Dios es que juntos como un cuerpo, el cuerpo de Cristo, le adoremos. Y esta es la razón de ser del creyente. Piensen en un tapiz. Un tapiz hermoso tiene mucho más que solo un color. Es un tejido intercalado por una variedad de colores que dan un diseño maravilloso y es realizado por un hábil artesano. Dios, el artista maestro, está tejiendo un tapiz increíble con la variedad de vidas humanas que Él ha redimido. Cuando terminen, los redimidos de todas las épocas, de toda edad, raza, género, cultura, serán unidos en un esplendor glorioso. Incluso ahora se puede ver el trabajo maravilloso dentro de la iglesia, la desposada gloriosa de Cristo. Por último, la última de las bendiciones que menciona Pablo, en Cristo somos sellados con el Espíritu Santo. Efesios 1, versículos 13 al 14. En Cristo, todos los creyentes son sellados con el Espíritu Santo. En las culturas antiguas, hermanos, se ponía un sello oficial en un documento para garantizar su autenticidad. También era puesto sobre mercancía en tránsito para poder identificar al dueño y asegurar su entrega. Esa bendición viene del Espíritu Santo prometido por Dios. Él es quien da testimonio, dándonos seguridad interior de que somos herederos con Cristo. Él es el sello, Él es el pago inicial o el anticipo o depósito que garantiza que recibiremos nuestra herencia total en Cristo. Una vez más aparece esta expresión para alabanza de su gloria. La vimos en Efesios 1.6, la vimos en Efesios 1.12, Efesios 1.14 también se encuentra. El propósito superior de las bendiciones maravillosas de Dios es que nuestra vida y nuestros labios le alaben, hermanos. En muchas maneras, esto de ser sellados es como un certificado o una garantía a un paquete por entregar. El precio que garantiza su entrega ha sido pagado. La preciosa sangre de Jesús que nos redime. El Espíritu Santo nos aparta como el sello de propiedad de Dios sobre nosotros, como una divina etiqueta de dirección. Dios, nuestro Padre Celestial, supervisa, observa y tiene cuidado de nosotros a través de su agente, el Espíritu Santo, hasta que lleguemos a salvo a nuestro destino celestial para alabanza de su gloria. El corazón de Pablo no podía sino estallar en adoración al describir todas las ricas y maravillosas bendiciones de Dios en Cristo. La lista de 6 bendiciones de Pablo que acabamos de ver no es exhaustiva, sino representativa de las muchas cosas maravillosas que Dios provee. El hecho es que Dios ha bendecido abundantemente a su pueblo en Cristo con toda bendición que ellos necesitaran. Reflexiones sobre cada una de estas maravillosas bendiciones, hermanos. Ninguna cantidad de dinero o esfuerzo puede proporcionarlas. Ellas son provistas por gracia a cada cristiano en Cristo. Y la clave de este secreto es conocer a Cristo, en quien está escondido todos los tesoros de la sabiduría
y del conocimiento. Esto en Colosenses 2:3. Así llegamos al final de esta lección 5.2. Alabanzas por toda bendición espiritual en Cristo. Este será un buen momento para pausar si así lo necesita. De otra manera, pues vamos a estar dando comienzo a la siguiente y última lección, 5.3, la oración apostólica de Pablo. Y esta lección tiene su base bíblica en Efesios 1, versículo 15 hasta el versículo 23. Si me enfrento a una crisis, decía aquí el autor del libro, conozco ciertas personas que me gustaría que orasen por mí. Son personas de fervor y poder espiritual. Son personas que a través de los años han demostrado que están en una buena comunión con Dios. Son personas de fe y de carácter. ¿Quién quisiera que orara por usted, hermano? El apóstol Pablo no sería una mala elección, ¿verdad? Al inicio de esta carta, la cual fue probablemente enviada a varias iglesias cerca de Éfeso, captamos una vislumbre de su corazón. Él recibió informes acerca del carácter de estas iglesias y los retos que ellas estaban enfrentando. Pablo estaba en la prisión cuando escuchó por primera vez estos informes, y más tarde otras personas reforzaron lo que él había escuchado en el primer reporte. Algunas cosas que Pablo escuchó eran alentadoras y produjeron acción de gracias. La fe de ellos en Cristo estaba firme. El amor que se tenían los unos por el otro y por el pueblo de Dios alegraba el corazón de Pablo. Pero había otras cosas, reportes de doctrinas peligrosas que restaban mérito a la supremacía de Cristo. Un interés dañino en experiencias espirituales extraordinarias. Un énfasis legalista sobre las obras, así como orgullo espiritual. Y estas cosas, hermanos, provocaban una carga en el corazón de Pablo con mucha preocupación. Estas cosas llevaban a Pablo a arrodillarse en una intercesión constante por estas congregaciones. Después de haber orado, y aún mientras oraba, Pablo escribió esta epístola. Y algunas veces, hermanos, que los líderes espirituales, cuando enfrentan problemas en la iglesia, son tentados a invertir el orden de Pablo. Ellos rápidamente lanzan cartas o impulsivamente dicen lo que piensan, producto de un corazón encendido de preocupación. Pero cuando hacemos esto, siempre corremos peligro. Un salvaguardia espiritual es empatar nuestra preocupación en oración primero y luego enfrentar el problema. La oración provee objetividad, provee perspectiva espiritual y también la oportunidad de escuchar a Dios antes de que respondamos. Y esta es una lección espiritual esencial que los líderes deben de aprender. ¿Cuál fue la oración de Pablo por la iglesia en Éfeso y aquellas alrededor de ella? Mire, el versículo 17 resume esa oración. Déjeme se lo leo. El versículo 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y los versículos 18 al 23 dan una lista específica de sus peticiones. La oración de Pablo en general era que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La oración de Pablo fue trinitaria. Él se dirigió al Padre como un verdadero hebreo lo hubiera hecho, haciendo notar la relación del Padre hacia el Hijo Jesucristo y enfatizando el papel del Espíritu Santo en la revelación. Aunque algunos han traducido la palabra espíritu en la oración de Pablo como actitud o capacidad, el contexto demanda que esta palabra signifique el Espíritu Santo. El hecho de que la palabra revelación se encuentra en este pasaje y que el lenguaje usado viene de Isaías 11:2 nos indica que Pablo se refería al Espíritu Santo. La oración de Pablo era que el Espíritu Santo produjera dentro de los creyentes un nivel de entendimiento espiritual que resulta en un entendimiento más profundo de la obra del Padre en Jesucristo. Pablo usa una de las palabras favoritas, una palabra para conocimiento recalcada a través de una preposición. En el griego es epignosis, y esta lo usa para enfatizar lo profundo, lo exacto, lo personal del nivel de conocimiento generado por el Espíritu. Pablo se dio cuenta que la mayor necesidad para los cristianos que enfrentaban los desafíos que estos creyentes efesios confrontaban era el conocimiento más allá de la duda. Quiénes eran en Cristo y lo que el Padre había provisto en Cristo para ellos. Y esto es también una de las mayores necesidades de los creyentes en nuestros tiempos, hermanos. El conocimiento resolvería muchos problemas espirituales. Pablo continúa su oración en los versículos 18 hasta el 23 y aquí identifica 3 cosas que él quería que los creyentes conocieran. Y estos versículos expresan la pasión de un corazón apostólico. Mire, lo primero que él quería que los efesios conocieran era que los cristianos necesitan comprender la grandeza de su esperanza. Esto lo encontramos en el versículo 18, Efesios 1:18. Tenemos una idea muy pequeña de lo maravilloso y grandioso de nuestro futuro, al ser quienes Dios ha llamado.
La esperanza que se usa en este contexto y en todas partes de la Escritura no es un deseo incierto o un sueño, hermanos, como la expresión espero que pase o llegue a pasar. Esto es una expectativa cierta, anclada en las promesas, en la provisión y en la fidelidad de Dios. En los escritos de Pablo, la esperanza a menudo está presentada como una obra del Espíritu Santo en tiempos de sufrimiento y aflicción. Pablo, al citar Isaías 64:4, escribió lo siguiente. Él dijo: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esto en 1 Corintios 2, del 9 al 10. Necesitamos al Espíritu Santo para alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, y así podemos alcanzar y percibir la maravillosa salvación que tenemos nosotros en Cristo. El autor del libro nos comparte que cuando él era joven, su padre lo llevó muchas veces en caminatas a las montañas rocosas. Él recuerda con cariño la voz de su padre diciéndole: hijo, ven acá y mira esto. Su padre lo llamaba hacia donde estaba cerca de un precipicio, contemplando la cordillera increíble y hermosa, llena de lagos, cascadas, fauna y follaje exuberante. Y el autor continúa diciendo: mi experiencia palidece al lado de la experiencia del apóstol Juan cuando escuchó que el Padre lo llamaba: sube acá, y le fue dada una visión del trono de Dios y las glorias celestiales. El Espíritu Santo es el que hace que nuestra esperanza futura sea viva y real en nuestros corazones en este tiempo. Pablo también quería que los cristianos conocieran que necesitan darse cuenta de su gloriosa herencia. Dios ha invertido demasiado en nosotros. Lo que Jesús compró para nosotros a través de su muerte, de su sepultura y resurrección va más allá de todo lo imaginado. Esta es la segunda de 5 veces que Pablo usa las palabras riqueza en esta carta. La veíamos en el capítulo 1, versículo 7, también Efesios 2:7, Efesios 3:8 y Efesios 16. En Romanos, Pablo dice de la siguiente manera: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romanos 8:32. Todas las riquezas de Dios están disponibles para los creyentes en Cristo. Cuando reflexiono en este versículo, dice el autor, es como si viera un gran baúl lleno de tesoros celestiales, lleno de las riquezas en gloria o riquezas gloriosas de Dios. Todo lo que se necesita para vivir una vida victoriosa cristiana. Uno por uno, veo al Padre Celestial tomar estas riquezas, mostrarlas y decir: así que hijos e hijas, miren lo que es de ustedes en Cristo Jesús. Él, el Padre, nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por su divino poder. Y la tercera cosa que Pablo quería que ellos supieran es que los cristianos necesitan experimentar y apropiarse del poder de Dios. Ya por último, Pablo oró que los creyentes pudieran entender cuán increíble y grandioso es el poder de Dios en su favor. Él describe este poder como supereminente. Solo Pablo usa esta palabra griega en el Nuevo Testamento. La palabra en griego es uperbaion, que es una palabra compuesta. La palabra griega baion significa lanzar, añadiendo la otra palabra uper. La palabra toma este sentido de lanzar por encima o más allá. Quizás este concepto puede ser ilustrado si nos imaginamos que entregamos en las manos de un buen atleta una pelota y le pedimos que la lance lo más lejos posible. Esto puede ser baion. Sin embargo, si la pelota fuera entregada en las manos de Dios Todopoderoso y Él la lanzara, esto puede ser uperbaion, supereminente. Este es el poder más allá de la comprensión humana, poder en una esfera completamente diferente, un poder incomparablemente grandioso para nosotros los creyentes. Como hábil artífice de palabras o maestro literario, Pablo busca las palabras correctas para poder expresar el potencial de este poder. La dirección que el Espíritu Santo dio a Pablo al escribir está limitada por el lenguaje humano, así que las palabras usadas para describir el poder se multiplican en este pasaje. Se usan 4 diferentes palabras griegas, que es dunamis, energeia, kratos y ischus. Gordon Fee comenta lo siguiente, dice: no hay nada semejante en los escritos paulinos que muestre esta notablemente elevada concentración en la terminología de poder. Y Pablo dice, este es el mismo poder que levantó a Jesús de la muerte, que resultó en ascensión, que llevó a la exaltación de Cristo a la mano derecha del Padre, y el poder por el cual Él gobierna y sustenta todas las cosas. Un poder increíble, un poder cósmico, el poder que está disponible aún al creyente más sencillo para vivir la vida cristiana. No es suficiente que los cristianos tengan una conciencia intelectual de su esperanza y de su herencia, o un conocimiento teológico del poder de Dios. Pablo oraba
por una experiencia personal de este conocimiento. No es suficiente solo conocer acerca de estas cosas, hermanos. Antes bien, necesitamos conocer personalmente a Cristo en quien ellas se encuentran. ¿Conoce usted a Cristo personalmente? ¿Está usted conociéndolo mejor cada día? Como Pablo podemos nosotros orar: Padre, abre los ojos de mi entendimiento para poder entender esto. Y de esa manera, mis hermanos, llegamos al final de esta lección 5.3, la oración apostólica de Pablo. Y eso nos trae también al final del capítulo 5. A través de este capítulo 5, que se titula Introducción a Efesios, tuvimos 3 diferentes lecciones. La primera lección, titulada Asuntos Introductorios, aquí empezábamos a ver el tema central de Efesios y el versículo que apoya ese tema central. Luego pasábamos a aprender acerca de la importancia de esta ciudad. En el antiguo mundo romano leíamos acerca de las circunstancias detrás de la carta de Efesios. Hablábamos o leíamos acerca del propósito de la carta por el cual Pablo la escribió, y analizábamos 8 temas principales o 8 temas cruciales que podemos encontrar a través de esta carta. El primero de ellos es la provisión de Cristo y la responsabilidad del cristiano. Leíamos también que otro de los temas era el plan y el propósito de Dios. Se encuentra en esta carta. A través de la carta se encuentra la posición exaltada de Cristo, fue otro de los temas cruciales. La posición de los creyentes en Cristo. Pablo también escribió del tema de la dimensión de la salvación, pero todavía no. Y también escribía Pablo de la unidad de los judíos y gentiles en Cristo, de la naturaleza de la iglesia, y también el octavo tema crucial era la guerra espiritual. Después de eso, hacíamos un análisis del bosquejo de Efesios. Decíamos que Efesios está dividido en 4 secciones principales. En la lección 5.2, titulada Alabanza por una bendición espiritual en Cristo, aquí empezábamos explicando cómo los creyentes estaban siendo distraídos de la suficiencia de Cristo. Hablábamos acerca de que en Cristo somos un pueblo escogido en base de Efesios 1.4. En Cristo tenemos pleno derecho como hijos de Dios, Efesios 1 del 5 al 6. En Cristo somos redimidos y perdonados, Efesios 1 del 7 al 8. En Cristo recibimos la percepción clara del propósito eterno de Dios, Efesios 1 del 9 al 10. En Cristo estamos incluidos en el plan de Dios, Efesios 1 del 11 al 13. Y también en Cristo somos sellados con el Espíritu, como aprendemos de Efesios 1 del 13 al 14. La lección 5.3, la oración apostólica de Pablo. Aquí estábamos explicando la importancia de orar para poder tratar con los problemas dentro de la iglesia. Y estábamos analizando 3 cosas que Pablo quería que los creyentes conocieran. La primera de esas cosas era que los cristianos necesitan comprender la grandeza de su esperanza. Efesios 1.18, los cristianos necesitan darse cuenta de su gloriosa herencia, también en Efesios 1.18. Y por último, los cristianos necesitan experimentar y apropiarse del poder de Dios. Eso fue el capítulo 5, espero les haya ayudado, Dios les bendiga.